Damos paso a la tercera intervención de Miguel del Fresno, director de Quor 2.0, que nos hablará sobre innovación social, la sociabilidad online. Miguel del Fresno es director de Quor 2.0, es Senior Manager en Marketing y Comunicación Online, es doctor en Sociología por la UNED, es máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento, es Executive Master en e-Business por el Instituto de Empresa, MBA por el Instituto de Empresa, licenciado en Filosofía y actualmente, además, es profesor de la UNED y de la Universidad Camilo José Cela. Tuya es la palabra. Muchísimas gracias a todos, a la Fundación por haberme invitado, a todos vosotros por estar escuchándonos. Cuando me llamaron para ofrecerme hablar hoy, lo que me planteé es cómo a mí mismo me retaba. Mi mujer dice siempre que yo no necesito enemigos, que ya me tengo a mí mismo. Entonces, los que os voy a hablar hoy es de algo que yo me he puesto a mí mismo en lo que estoy pensando que tengo que hacer en los próximos 2 o 3 años. Quizás algunas cosas os parezcan, incluso como me han dicho muchas veces desde el año 95 que estoy en Internet, que soy un friki. Y en relación con lo que decía Pilar, es lo interesante. La innovación no solo depende de uno, también depende de los que tienes enfrente. Entonces, no siempre es fácil innovar. Cuando escribí, por ejemplo, en febrero del 96, un artículo a 6 columnas en Expansión de cómo hacer marketing en Internet. Estoy seguro que nadie lo leyó. No tengo ninguna duda, porque en aquella época pensar que alguien se pudiera hacer marketing en Internet, ni siquiera existía el concepto de director de marketing en Internet. Cuando varios años después, en el 2001, con otra gente a la que aprecio mucho y tengo muy buen recuerdo, empezamos a montar un negocio online donde otros habían fracasado, también nos dieron 3 meses de vida. Hoy factura 9 millones de euros y se llama casadelibro.com. Entonces, ahora mismo lo que más me preocupa es sobre la sociabilidad online. ¿Qué significa, qué conceptos estamos manejando cuando hablamos de comunidad? Sobre todo de comunidades online. La comunidad siempre es un concepto que remite a lo antiguo, a lo natural, a los vínculos más auténticos, a una base evolucional, a una base emocional, incluso a una voluntad compartida. Y yo creo que esto es un truco. Hablar de comunidades virtuales no es inteligente desde mi punto de vista. Y ahora os voy explicando por qué. Porque también quiero ser un poco provocador. La sociedad, en realidad, nos remite a lo urbano, a lo industrial, a lo disgregado, a la fractura de lo comunitario. Nos sentimos más cómodos hablando de concepto de comunidad, con una nostalgia de un cierto Edén perdido en algún momento de la historia. La comunidad se presenta como lo natural. Y cuando hablamos de esto, buscamos una cierta naturalidad y falta de conflicto, pero el conflicto es intrínseco a las sociedades. Necesitamos comprender y profundizar en los problemas de la sociedad para entender mejor cómo solucionarlos. La comunidad remite a lo positivo, al carácter mítico, algo nostálgico, pero la realidad, la que estamos experimentando, es que ni los intereses, ni los objetivos, ni las tácticas, ni las ilusiones siquiera son apenas compartidas. La realidad social está fragmentada y sobre eso tenemos que intentar crear un mundo mejor, una sociedad mejor, innovar, crear empresas. Lo virtual, tampoco me gusta el concepto de virtual, realmente ya empiezo a descartarlo en cualquier investigación o escrito que hacemos, ¿no? Es un estado incompleto, es parcial, lo marginal o paralelo. No, vive en sus mundos virtuales, ¿no? Es una realidad que no existe, es paralela, inauténtica. Pero lo que sí es cierto es que es innegable que desde ya incluso del siglo XIX aparecían los primeros conceptos de realidades paralelas. Lo que denominamos comunidades son en realidad redes sociales de personas. Yo muchas veces hago la prueba cuando me preguntan sobre Facebook y los amigos y los followers y tal. Bueno, pensar algo mucho más simple. ¿Vuestras redes sociales, vuestra agenda telefónica? Entonces, démosle más vueltas. No estoy hablando todavía del entorno online. Las redes sociales son los seres y sus conexiones compartiendo interacción. Los lazos sociales en un espacio de interacción. Lo que ocurre es que ahora ha aparecido el ciberespacio.
que es un espacio sin lugar. En Deusto, hace unos meses, dando una conferencia, decía que las empresas no solo tienen que competir en los lugares, tienen que competir en los flujos. Esos 9 millones de euros de casadelibro.com salen de los flujos, por muchos libros que se vendan. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que estamos empezando a tener sociabilidad, a competir, a desarrollar actividad empresarial o personal en un sitio que es un no lugar, de forma asíncrona. No necesitamos siempre estar respondiendo en tiempo real. Lo hacemos desde cualquier sitio y además con determinadas facilidades incrementales sobre movilidad. Digamos que hay dos grandes grupos, o tres, los apocalípticos de Internet, ¿no? Fragmentación social, sociabilidad incompleta, Internet como tecnología del aislamiento, como profundización de la crisis de la comunidad. Y de hecho siempre se piensa que el Internet es un sistema social, económico, financiero, legal, aparte. Por otro lado, digamos, los utópicos de Internet, nuevas formas de comunidad online donde no hay fricciones, donde todo es idílico, donde no hay más que el bien común, Internet como sustitutivo de la realidad social que está atrofiada y la liberación de prejuicios y restricciones locales. Bueno, estos son los dos grandes ejes y los dos grandes ejes creo que son malos, en el sentido de que no nos ayudan a tomar decisiones correctas. Entender cómo nos comportamos socialmente online también va a ayudarnos a entender cómo nos comportamos como colectivo. Y luego hay digamos, una visión más neutral, yo no soy ni apocalíptico ni integrado, donde me situaría yo, que es el descenso de la actividad social offline, está atribuida sobre todo a estudios previos a la Web 2.0. La Web 2.0 lo que ha hecho simplemente, y ahora iré más adelante, es facilitar por medio de código la interacción, hacerla más fácil. Si alguien utilizaba en Internet en el 95 o en el 96, había que tener un módem que hacía ruido, que había que hacer configuraciones complejas. Hoy simplemente he llegado aquí, te conectas, enganchas al wifi y ya tienes conexión. Tardábamos entre 3 y 4 minutos en conectarnos. No sé, Ana María, por aquella época seguro que ya estaba conectada, ¿verdad? Era todo algo heroico, la configuración, los TCP/IPs y cosas así. En realidad lo que está ocurriendo también online, y es lo que tenemos que entender, y es ese horizonte en el que a nosotros en la empresa también nos gusta movernos, es ¿qué pasa ahí? La pregunta que hace todo investigador como sociólogo es ¿qué pasa aquí? Y entender esa pregunta, para poder responderla hay que entenderla. Porque nosotros creamos y rompemos y reconstruimos vínculos de manera multicanal. No solo online, no solo offline. Lo hacemos, creo que hay algún estudio que he leído que hay una cierta tendencia entre determinado grupo generacional a declararse el amor por SMS y a romper las parejas por SMS. Bueno, eso quizás sea absurdo o nos parezca absurdo, pero la pregunta profunda es, oye, ¿esto es recurrente? ¿Es importante? ¿Es significativo? ¿Es cómodo? ¿Es higiénico? La realidad social en realidad se acerca mucho más a que los vínculos no son perdurables. La tendencia es a estrecharlos y mantenerlos desatables al mismo tiempo. Esto es lo que dice Bauman en el libro Amor líquido, ¿no? Todos queremos mantener vínculos, y quizás sea el gran signo de nuestro tiempo. Todos tenemos que mantener vínculos fuertes, duros, pero al mismo tiempo desanudables. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que entender es que la realidad social, que está online y offline, está en constante reconfiguración e inestabilidad. Las redes sociales online son una fuente de innovación. Ahora vamos a verlo por qué. Por un lado, desde el punto de vista social, podemos aprender o enseñar a la gente, igual que se hablaba antes con los niños, a incrementar su capital social. Y estoy pensando en capital social en términos de lo que utiliza Putnam o Coleman. También desde el punto de vista cultural, la reducción del analfabetismo relacional. Hay mucha gente que no sabe relacionarse con otros. Puede haber un genio que sea un talento innovador que si no sabe vender sus ideas, como planteaba Ana María, si no sabe reconfigurar sus ideas primeras, puede estar fracasando, puede tener verdaderos problemas relacionales desde el punto de vista social. Y también desde el punto de vista tecnológico. La tecnología se ha hecho mucho más simple y eso ha permitido que en los últimos datos del Estudio General de Medios o de la IMC, uno de los grupos que mayor ha incrementado el uso de Internet sean los mayores de 60 años.
¿Por qué? Porque ahí bajan las barreras. Ya no hace falta saber algo de tecnología. No tenemos que ser informáticos. No tenemos que utilizar la lógica informática para conectarnos. La innovación siempre ha estado ahí. No es algo nuevo en la historia de la humanidad. La diferencia es la velocidad, como dice Virilo. La extensión de la agricultura por la cuenca del Mediterráneo tardó 2000 años. Lo que ocurre es que hoy vivimos en una sociedad convulsa, bulímica, donde todo hay que consumirlo muy rápido y nada nos vale durante demasiado tiempo. Y por otro lado, los cambios sociales derivados de la innovación tecnológica siempre han cambiado, han producido cambios en la estructura de las relaciones interpersonales. No estoy hablando de determinismo lógico. La tecnología y la sociedad son una relación y la cultura es la que adapta el resultado. Quiero decir con esto, y aunque voy un poco deprisa, muy bien. La misma tecnología en distintas culturas tendrá consecuencias diferentes. Más cosas. Todos estos sites que los conoces o en las redes sociales solo son código. Sin la presencia vuestra, sin vuestra inteligencia, sin vuestros feedback, estos sites no tendrían sentido. Solo son código. Lo único que han hecho ha sido ponerlo más fácil. Facebook no tiene nada que ver ahora con lo que era hace 2 años. Twitter no tiene nada que ver ahora mismo con lo que era hace 3 años. Somos los usuarios los que hemos sido capaces de reorientar a los que estaban haciendo ese código para hacerlo más sociable, para facilitar nuestra interrelación, para utilizarlo de manera coste-beneficio, en la relación coste-beneficio, maximizando la utilidad de ese código. Por tanto, yo le enseño, aunque no estaba en el currículum, yo le enseño a diseñadores a diseñar experiencias de usuario en la web. Yo no soy diseñador. Por ejemplo, cuando estaba dando el briefing para casadelibro.com en el año 2001, decía, yo no quiero ser cool, quiero vender libros y quiero ponérselo más fácil. Y no quiero que un usuario aprenda nada en mi sitio, solo quiero vender libros. Entonces, cuando montéis cualquier tipo de negocio, lo que tenéis que dejar es poneros vosotros mismos en el centro. Tenéis que pensar realmente en el usuario final y cómo eso va a facilitar su vida y cómo vais a reducir el coste o vais a mejorar la ecuación de coste-beneficio. Desde el punto de vista social, digamos que desde siempre tenemos claro que hay una desigualdad situacional dentro de la sociedad. Las clásicas son la clase, la raza, el sexo, la edad, el estatus, la educación. Pero con las redes sociales, con la sociabilidad online, está ya apareciendo un tipo de desigualdad nueva, la desigualdad posicional. El lugar en la red social y el número de enlaces que cada uno de nosotros tenemos y qué hacemos con ellos. ¿Me explico? Si vosotros tuvierais que ser uno de estos individuos, ¿dónde querríais estar? Sin ninguna duda querríais estar en la zona verde, porque los que están en la zona roja son personas que tienen más riesgos de exclusión social, tienen menos contactos sociales y hoy en día es mucho más fácil morirse de un ataque al corazón si uno no tiene amigos que por falta de médicos. Si no tienes amigos a quien llamar, si no tienes parientes, si no tienes una red social a la que recurrir, este es un problema. Aparece un concepto de desigualdad nuevo, el posicionar en la red. O si no, mirar otra mucho más amplia. ¿Quiénes son más débiles socialmente? Los que tienen más riesgo de desconectarse de las zonas centrales de relación. ¿De qué depende la desigualdad posicional? Por un lado, del número de conexiones, la posición de centralidad o marginalidad en la red, como decía en relación con Pilar, enlazando con lo suyo, de terceras personas con más conexiones. Los trabajos no se consiguen por el primer nivel de relación, se consiguen por los amigos de los amigos normalmente. Entonces, cuanto más denso sea eso, más facilidad tendremos de encontrar trabajo, encontrar nuevos amigos. A mí siempre me fascinaba la pregunta de por qué la mujer de mi vida tenía que haber nacido en el mismo pueblo que yo, cuando aparentemente es una norma que teníamos aceptada, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante cómo las personas pueden mejorar su relación, su alfabetismo relacional, como dice el que fue mi director de tesis, Antonio López. El analfabetismo relacional es una grave deficiencia social. Tenemos que dotar a las gentes de capacidad de acceder, de relacionarse y de tener acceso a otros. Aunque os parezca increíble, en Río de Janeiro, en las favelas, se está dando acceso gratuito a Wi-Fi.
¿Por qué? Porque las personas pueden interrelacionarse, puede haber redes de apoyo, puede haber solidaridad y de forma asíncrona. Hay sites como Patients Like Me, donde se está dando un sistema de apoyo a enfermos que tienen enfermedades marginales que si no fuera por las redes sociales online no podrían estar en contacto. Cualquiera que hayáis vivido una experiencia cercana de una enfermedad grave, sea directa o indirectamente, os daréis cuenta cómo construir la red de relación social que os ayuda a entender lo que os está pasando tarda mucho. Patients Like Me, tardas 5 minutos en entrar, encontrar a gente que ya ha hecho tu curva de aprendizaje social y empezar a tener consejos sensatos y razonables para tomar decisiones, que es lo más difícil. La tecnología, ¿qué juega en todo esto? Para mí la tecnología no es la palanca emancipadora. La tecnología solo es tecnología. Y la tenemos que utilizar y entender las oportunidades y relaciones desde el punto de vista que os decía, el coste, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo nos va a costar, no solo el monetario, y además, por el otro día que estuve en una conferencia de alguien de Cisco, me daban muy malas sensaciones que quieren cobrar ya por uso. Me decía, decía algo así como el bancho de anda es gratuito. Yo me estuve por preguntarle, bueno, yo pago 50 euros todos los meses. ¿Cómo que va a ser gratuito? ¿Encima me quieres cobrar por el consumo? Eso lo que va a hacer es frenar realmente todas las capacidades que puede ofrecer Internet. Pensar lo que era Internet en el año 95 y lo que es hoy, y el impacto social que ha tenido en las empresas, en las personas, en la manera de relacionarse la gente, en la manera de transmitir la información. Spotify, para los que lo conozcáis, que es un site de música, ha demostrado que no somos descargadores de información, no somos piratas musicales, no somos descargadores de música. Lo que queremos es escuchar lo que queremos escuchar en el momento que queremos escucharlo a un coste razonable. Eso es entender la lógica de los usuarios. La tecnología aparece como un acelerador social y una herramienta para construir y reconstruir o reparar conexiones sociales. Entender la importancia de la sociabilidad online como constructor de densidades relacionales es el total. Esto es, para que lo entendáis lo que quiero decir, es un pastel, ya que citaba también a Adrià, un pastel es mucho más que la suma de los sabores de los ingredientes. Se trata de incrementar la presencia social de la gente que tiene menos recursos. En el caso de Río de Janeiro estaba funcionando bien porque estaban creando densidades relacionales que la cercanía física no permite, a pesar de que no estuvieran muy lejos. El riesgo, evidentemente, existe. Tenemos la tecnología ahí y el riesgo es crear nuevas formas potenciales de exclusión. Por tanto, el reto del que nos enfrentamos ahora mismo no es solo ser innovadores, sino innovar evitando crear mayores brechas de exclusión, mayores grupos de mayores grupos de población que puedan estar aislados. Puede ser el reconectar a los excluidos o un riesgo de exclusión, incluso liberar a personas de sus ataduras locales. Esta mañana estaba leyendo la prensa, cosa que últimamente intento hacer para no deprimirme mucho. Y quería comentaros dos cosas que me parecen importantes y no estaban en la presentación. Una, que una nueva forma de ejercicio del poder, y estaba con todo esto de los mercados de capitales y cómo están poniendo en cuestión lo que son los estados-nación y la política y la gobernanza global. El nuevo ejercicio de poder que tiene que ver con las redes sociales no reside en la fuerza de excluir, sino en la imposición de normas de inclusión. Daros cuenta que todo esto de los mercados, y al final los mercados no existen, como no existe la mano invisible de Adam Smith, y me perdonen los economistas, no existe porque es invisible porque no existe. No sé si se ha llegado a la conclusión esa ya, ¿no? Pero están imponiendo en qué reglas a los estados, cuáles son las reglas de inclusión. O sea, ¿cómo te acepto para prestarte dinero? Y por otro lado, el ver un nuevo poder hoy en día, y creo que es bastante fácil entenderlo hacia dónde va a ir, es el poder de crear redes. El poder ya se está difuminando, se está haciendo bastante distinto. El poder de poder crear redes es la auténtica innovación que nos plantea la sociabilidad online. Nada más que eso. Muchísimas gracias.